Es imposible pensar en un solo cantante de los años 40 o 50 que no se haya visto influido por las canciones de Bing Crosby. Bajo el encanto de la popularidad y el dinero se esconde una trágica narración de secretos y tragedias familiares. A pesar de que puedan parecer seductores, cabe preguntarse por qué fallecieron sus hijos. A continuación, ¿hasta qué punto fue crucial la confesión que hizo Bing Crosby? ¿Qué significa para sus hijos? Únase a nosotros en el duelo por la pérdida de los dos hijos de Bing Crosby. Conviértete en leyenda. Para examinar adecuadamente estos descubrimientos, es importante adquirir primero los conocimientos previos pertinentes. El brillo y el glamour de Hollywood tienen el potencial de ocultar las verdades más ominosas que acechan bajo la superficie. Una tristeza familiar que seguiría afectando a Bing Crosby durante toda su vida quedó enmascarada por su apariencia pública de mejor intérprete de los Estados Unidos de América gracias a su presencia pública. 1906 fue el año en que comenzó la historia de Bing Crosby en el territorio del noroeste del Pacífico. El 3 de mayo de 1903, Harry Lillis Bing Crosby Jr., un estadounidense que poseía un amplio abanico de talentos, no solo era hombre de negocios, sino también cantante, actor, productor y personalidad de la radio. El contable, Harry Lowe Crosby, que era su padre, nació en Inglaterra en 1871 y falleció en 1950. Su padre era contable. Además, Katherina Reagan, nacida en 1873 y fallecida en 1964, era hija de un constructor originario del Condado de Mayo, en Irlanda. Era una mujer de origen irlandés. Bing Crosby nació en una casa que había construido su padre. Fue el cuarto de 7 hijos que nacieron en este mundo. En 1906, su familia se trasladó a Spokane, Washington, con la esperanza de encontrar un empleo permanente. El Bengal Bugle era una sección cómica del periódico que a Harry Lillis Crosby, que entonces solo tenía 6 años, le gustaba especialmente leer. Un niño mayor que vivía en el barrio y que compartía la pasión de Crosby por la corneta se refería a él como Bingo. Bobby Crosby era natural de Bingville. Tras la supresión de la última vocal y la abreviatura de su nombre, pasó a ser conocido por el apodo de Bing durante toda su vida. Durante el verano de 1917, Crosby trabajó como mozo de almacén en el auditorio de Spokane. Allí fue testigo de artistas de renombre como Al Jolson, que impactó profundamente al joven Bing. Crosby fue sin duda uno de los artistas más conocidos e influyentes del siglo XX, y también la primera celebridad multimedia importante. Sin embargo, posteriormente declararía que no fue así. Cuando Bing tenía 3 años, la familia de Spokane desarraigó su vida y se trasladó permanentemente a la ciudad, conocida por su industria minera y maderera. Esto fue posible gracias al padre de Bing, Harry, que era contable y propietario de uno de los primeros tocadiscos de Spokane. Como resultado, Bing pasó su infancia escuchando la música de cantantes de renombre como Al Jolson. Cuando Bing se matriculó en la Universidad Gonzaga, ya había recibido su apodo de un amigo de su juventud. El hecho de que la educación jesuita de Bing hiciera hincapié en la masculinidad no le impidió alcanzar el éxito en los ámbitos del deporte y la oratoria. Además de ser un experto polemista, también le apasionaban el lenguaje y la elocución. Tras un breve periodo en la Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga, Bing decidió seguir su pasión por la música formando parte de una banda local junto al pianista Albert Renker. A pesar de que Bing tuvo unos comienzos difíciles debido a que vivió su vida en la época del jazz, su carisma y genialidad acabaron por hacerse patentes. A pesar de la feroz competencia que tuvieron en el campo, él y Bob Hope siguieron siendo amigos, y su amistad fue decisiva para el desarrollo de la ilustre trilogía Camino al Cine. Crosby llamó la atención de Paul Whiteman, un conocido director de orquesta de la época, mientras actuaba en el Metropolitan Theater de Los Ángeles en el año 1926. Con una paga semanal de $150, él y su compañero cantante, Al Rinke, debutaron en el Tivoli Theater de Chicago el 6 de diciembre de 1926. Rinke era alguien con quien había trabajado desde sus días con el Spokane, y habían actuado juntos incluso antes, en el momento en que Viteman contrató al pianista y aspirante a compositor Harry Barres para unirse a Crosby y Rinke. El dúo ya había alcanzado cierto nivel de popularidad. Tras formar parte del trío vocal de Viteman, los 4 individuos fueron conocidos como los Rhythm Boys: Mildred Bailey, Hoagy Carmichael, Ari Lang, Jack Teagarden, Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey y Bex Butterback fueron algunos de los músicos con los que trabajaron y grabaron la primera canción número 1 de Crosby, una interpretación de Old Man River influenciada por el jazz. Se publicó en 1928.
e inmediatamente se convirtió en la principal atracción de los Rhythm Boys tras conseguir este trascendental logro. El creciente descontento que él y los demás miembros de los Rhythm Boys tenían hacia Beat-Eman acabó provocando su dimisión de la organización y su posterior inclusión en la Gus Arnhem Orchestra. Tras su fichaje por Brunswick, los demás miembros de los Rhythm Boys descubrieron que estaban siendo eclipsados verbalmente. Poco después, los miembros de la banda tuvieron un desacuerdo y decidieron separarse, lo que permitió a Crosby seguir una carrera en solitario. Los siguientes éxitos de Crosby, escritos por su compañero de banda Harry Barras, incluyeron canciones como Eat Your Command y Surrender, Did y Wrap Your Troubles as in Dreams. Estas canciones son solo algunos ejemplos. En la década de 1930, Crosby saltó a la fama como uno de los vocalistas más reconocidos de Estados Unidos. En 1931, apareció en 10 de las 50 canciones más escuchadas, solo o en colaboración con otros músicos. En su primer largometraje, The Big Broadcast, estrenado en 1932, dejó una huella indeleble, y en 1939 firmó contratos de larga duración con Decca, que era el nuevo sello discográfico de Jack Cab. Durante el mismo periodo, Crosby hizo su primera aparición en la radio como solista, actuando en un conocido programa de la CBS junto a la orquesta de Carl Phantom. En 1936, siguió los pasos de su antiguo empleador, Paul Beat-Eman, y se convirtió en el presentador del programa de radio semanal Kraft Music Hall en la NBC. Continuó en este puesto durante los 10 años siguientes. Varios vocalistas masculinos, entre ellos Frank Sinatra, Perry Como, Dean Martin, Dick Hams, John Lennon y Elvis Presley, agradecieron a Crosby haber inspirado sus propios estilos de canto individuales durante la época de las innovaciones discográficas. Crosby tuvo una influencia significativa en estos cantantes. Crosby fue aclamado por la revista Yank como la persona que más contribuyó a mejorar la moral de las tropas estadounidenses que servían en el extranjero durante la guerra. Superó incluso a Jackie Robinson y al Papa Pío XIV en términos de popularidad en Estados Unidos en 1948, cuando fue elegido el hombre vivo más adorado del país. Según Music Digest, las grabaciones de Crosby ocuparon más de la mitad de las 80.000 horas semanales que se asignaron a la música grabada en la radio en Estados Unidos en el año 1948. Crosby utilizó la tecnología de los magnetófonos alemanes para lograr su objetivo de producir grabaciones de una calidad excepcional. Gracias a su apoyo financiero, Ampex pudo producir el Ampex 200, que fue el primer magnetófono fabricado en Estados Unidos. La gente del mundo de la música, como Les Paul, estaba entusiasmada con la innovación que cambió por completo la industria, en concreto la edición y el overdubbing. El dominio que Crosby tenía del micrófono, que utilizaba con gran provecho en sus conciertos, fue otro factor clave que contribuyó a su enorme influencia. Las aportaciones de Crosby a la tecnología también fueron notables. Personas de todo el mundo quedaban cautivadas por su rica voz de barítono y la precisa atención que prestaba a las letras. Su versatilidad, que le permitió pasar de la radio al cine, contribuyó notablemente a la influencia duradera que ejerció. Pérdida y dolor silencioso. A pesar del inmenso éxito que tuvo en su vida profesional, Crosby luchó con una serie de problemas personales, entre ellos sus métodos poco saludables y el conflicto dentro de su familia. Hay una gran variedad de perspectivas sobre la forma en que se las arregló para criar a sus hijos, y la dinámica que existía entre él, Dixie y sus hijos era problemática. Le afectó la muerte de Dixie en 1952, y tuvo una influencia que perduró a lo largo de su vida y su carrera a partir de ese momento. Las contribuciones artísticas y tecnológicas de Crosby al mundo del espectáculo nunca caerán en el olvido, a pesar de los retos a los que se enfrentó en su vida personal. Sus logros serán recordados por las generaciones venideras. Las contribuciones de Crosby a la industria del entretenimiento influyeron en la vida de millones de personas de todo el mundo. A pesar de ser muy conocido por su imagen pública, permaneció en la intimidad y reveló muy poca información sobre su verdadera identidad. Sus más allegados, entre ellos Phil Harris, admitieron que no le conocían al máximo. Gracias a su trabajo en The Country Girl, pudo demostrar sus dotes interpretativas en un papel más serio. Sin embargo, supo ganarse a la crítica, a pesar de que los productores tenían sus reservas a la hora de darle el papel del problemático actor Frank Algen. Crosby se hizo famoso por su interpretación de White Christmas de Irving Berlin, que invocaba sentimientos de melancolía y nostalgia, cuando trabajaba como locutor de radio durante la Segunda Guerra Mundial. Además de su importante carrera en la industria del entretenimiento, participó en diversos deportes y aficiones.
como las carreras de caballos y el béisbol, entre otros. Una parte importante de su patrimonio se legó a la Universidad Gonzaga, lo que demuestra su generosidad como donante. A pesar de tener un carácter fantástico, es lamentable que no fuera un buen padre. A pesar de que las vidas de Dennis, Lindsay y Gary Crosby estuvieron entrelazadas con la ostentación y el glamour de Hollywood, estuvieron marcadas por importantes retos y, al final, trágicos desenlaces. A pesar de que Ben Crosby era una figura legendaria de la industria del entretenimiento, sus hijos tuvieron que lidiar con diversos problemas, como la adicción y las relaciones rotas, durante su infancia. Analizando las vidas de 3 hijos de Crosby, Dennis, Lindsay y Gary, y los desgarradores finales de sus historias, quizá podamos hacernos una idea de las dificultades que entraña tener un padre de renombre. Bing Crosby y Dexy le dieron la bienvenida al mundo a su hija Lindsay Crosby el 5 de enero de 1934, en la ciudad de Los Ángeles, California. Bingley y Dexy Lee fueron sus padres. A pesar de que Lindsay Crosby no alcanzó el mismo nivel de fama que su padre, tuvo que superar muchas adversidades a lo largo de su vida. Había muchas expectativas puestas en Lindsay para que estuviera a la altura de la ilustre historia que le había legado su emblemático padre. Bing Crosby tuvo 4 hijos, y él fue uno de ellos. Sus hermanas Mary Frances y Gary también eran sus hermanos. Gracias a la popularidad y riqueza que poseía su padre, Lindsay pudo tener una educación próspera. Ben Crosby no solo era un gran cantante, sino que también era famoso por sus papeles principales en clásicos atemporales como Going My Way y White Christmas and Other Christmas Songs. La familia Crosby pudo disfrutar de un estilo de vida confortable como resultado directo de este logro. A medida que Lindsay Crosby crecía, llegó a parecerse a su padre en varios aspectos distintivos. A lo largo de su carrera, apareció en varias películas, como La Gran Noche, 1951, y La Estrella y el Cuento, 1955. Nunca alcanzó el mismo nivel de fama ni tuvo una carrera comparable a la de su padre en la industria del entretenimiento. A lo largo de su vida, Lindsay Crosby atravesó bastantes dificultades, incluida la lucha contra el alcoholismo. Su problema de adicción fue un problema importante en su vida, así como en la de muchos otros miembros de su familia. Lindsay Crosby, que tenía 51 años en el momento de su muerte, falleció el 11 de diciembre de 1989. La trágica noticia de su partida causó en sus seres queridos y en sus fans una abrumadora sensación de pérdida, y sirvió como aleccionador recordatorio de los retos a los que se había enfrentado a lo largo de su vida. Dennis y Michael Crosby eran los nombres de los 2 hijos que Ben Crosby y su primera esposa, Dixie Lee, trajeron al mundo. Dennis era el segundo hijo de Ben y Dixie. Al igual que sus hermanos, llegó a este mundo el 13 de julio de 1934 en Los Ángeles, California. Nació en el seno de una familia conocida por su prominencia en la industria del entretenimiento. Debido a que su padre fue uno de los artistas más famosos del siglo XX, Dennis Crosby tuvo una infancia muy privilegiada y conoció el mundo del espectáculo a una edad temprana. Esto le permitió tener una exitosa carrera dentro de la industria. La suave voz cantante de Dennis Crosby, junto con sus papeles principales en clásicos atemporales como Going My Way y White Christmas, le granjearon un gran reconocimiento. Dennis Crosby, sus hermanos Philip y Gary, y su hermana Mary Frances fueron fotografiados regularmente con su padre en actos públicos y en fotos familiares cuando eran más jóvenes. Estas fotografías se tomaron en distintos momentos de sus vidas. Sin embargo, Dennis tomó la decisión de seguir una carrera en la industria del entretenimiento, al igual que había hecho su padre. Dennis Crosby fue una figura muy conocida en las industrias del cine y la televisión durante toda la década de 1950 y 1960. Tras su debut en la película Mr. Corey en 1957, interpretó varios papeles en películas posteriores, como The Night the World Exploded y The Purple Hills. Durante la década de 1990, apareció como estrella invitada en varias comedias, como The Red Skelton Hour y The Jack Benny Program, además de aparecer en producciones cinematográficas. A pesar de que lo intentó varias veces, Dennis Crosby nunca pudo alcanzar el mismo grado de éxito en la industria del entretenimiento que su renombrado padre. Es muy probable que Dennis tuviera dificultades para crecer en su carrera debido a la tremenda sombra proyectada por Ben Crosby y a la necesidad de cumplir con su legado. La vida privada de Dennis Crosby no está exenta de retos y dificultades. Además de los retos a los que se enfrentó en solitario, también tuvo que lidiar con el alcoholismo. Dennis Crosby, que entonces tenía 56 años, falleció el 4 de mayo de 1991.
Era hijo de Ben Crosby y Dexy Lee, y su nombre de pila era Gary Avon Crosby. Gary Crosby era hijo de Ben Crosby, artistas e intérpretes. Los Crosby eran muy conocidos en Estados Unidos. En el año 1933, el 27 de junio, llegó a este mundo en la ciudad de Los Ángeles, aunque Gary, al igual que sus hermanos, tenía fuertes raíces en el mundo del espectáculo. También se enfrentó a luchas personales y tenía grandes metas para su futuro. Los planes de Gary incluían una carrera en la industria del entretenimiento. A medida que se convertía en una persona mayor, su entusiasmo por la música iba en aumento. Gary captó la atención de las masas con su encanto y su sedosa voz, y fue capaz de impresionarlas con su extraordinaria habilidad en poco tiempo. A pesar de poseer cualidades evidentes, nunca dejó de tener un enfoque humilde y con los pies en la tierra. Se negaba a que su celebridad nublara su juicio o su visión. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Gary no era su música, sino su compromiso inquebrantable de hacer lo correcto y promover la igualdad y la justicia social. Gary utilizó su posición para luchar por el cambio y denunciar la injusticia allí donde la veía. Lo hizo denunciando todo lo que veía. Como artista, Gary supo cautivar al público con su magnética personalidad y su imponente presencia en la pantalla. Durante sus actuaciones en directo, era capaz de atraer al público, y su voz daba luz a un mundo que a veces estaba envuelto en la oscuridad. Gary Crosby tuvo el honor de ser el primer hijo de Ben Crosby y Dexy Lee. Dos de sus hermanos, Lindsay Phillip y Dennis Crosby, le consideraban su hermano mayor. Mientras crecía, pudo aprovechar todas las ventajas que conllevaba ser hijo de un destacado actor de Hollywood. Gary decidió dedicarse al mundo del espectáculo para seguir los pasos de su padre. Su objetivo era hacerse famoso por su talento como cantante y como actor. El show de Ben Crosby, presentado por su padre, fue la plataforma desde la que estableció su carrera por su talento vocal. En la conferencia que Ben dio a los estudiantes de secundaria en 1941, demostró su sentido de la responsabilidad y optimismo al hacer hincapié en la importancia de las posibles contribuciones de los estudiantes a la sociedad en el futuro. El año 1946 fue el de mayor éxito para Ben Crosby, que trabajaba en la industria de la radio. Aún anhelaba tener grabaciones de su programa mensual en directo, a pesar de que la NBC tenía estrictas prohibiciones para publicarlas. Crosby, sin inmutarse, descubrió una nueva emisora de radio, ABC, que estaba dispuesta a reproducir sus programas tal y como se transmitían en Hollywood. A pesar de la reputación de ABC, la decisión de Crosby mejoró la posición de la cadena, que pasó de ser un rival menor. Los programas pregrabados empezaron a ocupar el lugar de las emisiones radiofónicas en directo a medida que un número creciente de famosos seguía su ejemplo. Gary debutó en la película Mr. Corey, estrenada en 1957, The Big Night, estrenada en 1951, y The Night the World Exploded, estrenada en 1957. Son solo dos de las películas que incluyen su extensa carrera como actor. Además, hizo cameos en varios conocidos programas de televisión durante ese periodo, como Playhouse 90 y Alfred Hitchcock Presents, entre otros. Gary tuvo dificultades para establecerse como vocalista, a pesar de que tenía grandes aspiraciones para sí mismo. Como superestrella de la música, siguió los pasos de su padre, grabando canciones y álbumes, pero sin llegar nunca a alcanzar el nivel de éxito que había logrado su progenitor. Una de las dificultades que tuvo Gary Crosby en su vida personal fue la mala relación que mantenía con su célebre padre. Durante su infancia, él y sus hermanos sufrieron dificultades. Su libro, Going My Own Way, salió a la venta en 1983 y en él se detallan estas experiencias. Además, en el libro se hablaba de los problemas de adicción del propio Gary. Gary Crosby desempeñó un papel importante en el legado de la familia Crosby en el mundo del espectáculo, a pesar de que no alcanzó el mismo nivel de fama o éxito que su padre. A través de su sincera historia, arrojó luz sobre las complejas conexiones que existían en el seno de la familia Crosby, lo que aportó una nueva perspectiva sobre el querido Ben Crosby. El 24 de agosto de 1995, Gary Crosby falleció de forma repentina e inesperada. Tenía 62 años. Going My Own Way, las memorias de su vida que se publicaron en 1983, eran un relato directo y esclarecedor de su vida. Las partes más perturbadoras del libro fueron cuando Gary explicó cómo su padre, Ben, esta fue la parte que más me incomodó. Gary habló en detalle de las dificultades psicológicas y físicas a las que se vio sometido.
Esta faceta de Ben Crosby nunca había sido vista por el gran público debido a su conocida reputación de figura pública agradable y apuesto. Gary Crosby también habló de las dificultades que ha atravesado su familia como consecuencia del alcoholismo de su padre. Según él, la razón de las tensas relaciones en el seno de la familia Crosby, a través de este descubrimiento extremadamente personal, las partes de la existencia de Ben fueron sacadas a la luz y sacadas a la luz. La relación de Gary con su padre se describe en su biografía como una relación tensa. Como Ben estaba tan preocupado por su trabajo, se ausentaba con frecuencia y, como consecuencia, experimentaba sentimientos de abandono. La distancia emocional que existía entre ellos era evidente para Gary, que podía observarla. Dos de los hermanos de Gary Crosby, Dennis y Lindsay, luchaban contra la adicción y los problemas internos, y él se explayó sobre los retos a los que se enfrentaban. La historia ofrecía una descripción de una familia que luchaba contra una serie de problemas. La mayor parte de la novela se centra en la vida de Gary y en el vínculo entre él y su padre. Por otra parte, también se refería de pasada a sus objetivos para el futuro. Mientras intentaba triunfar como actor y cantante, se encontraba constantemente viviendo a la sombra de su famoso padre. Habló de sus experiencias. Dennis, el hermano gemelo de Philip, no parece muy interesado en la historia de la familia. Como asunto de Gary, se refiere al libro en este punto, aunque Dennis admite que Gary está disgustado. No discute el relato de Gary sobre lo sucedido. A continuación, añade que su hermano pequeño, Lindsay, que tiene 45 años, está de parte de Gary. En cambio, Lindsay se alegró al saber que su hermano Gary había escrito el libro. Sin embargo, el hecho de que Lindsay esté a bordo es toda una sorpresa. Se decía que Ben le consideraba su favorito de los cuatro. A raíz de los comentarios públicos de Gary, varios amigos y familiares entraron en razón. Bob Crosby, el director de orquesta, que en aquel momento tenía 69 años, defendió a su hermano Ben. Philip Crosby, cuyo nombre de nacimiento era Philip Lane Crosby, nació el 13 de julio de 1934 en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Entre sus hermanos, Dennis y Crosby, era el mayor. Ben Crosby, cantante y actor estadounidense, y Dexie Lee, la primera esposa de Crosby, fueron sus famosos padres estadounidenses. De hecho, fue su primer hijo. Philip Crosby no solo deja 4 hijos, Mary Elizabeth, Dixie Lee, Flip y Philip Crosby Jr., sino que también deja 3 hermanastros, Harry, Mary Frances y Nathaniel, fruto del segundo matrimonio de Ben Crosby con Catherine Grant. Al igual que sus hermanos, Philip Crosby siguió los pasos de su padre y triunfó en el mundo del espectáculo. Su carrera en el mundo del espectáculo duró bastante tiempo, pero nunca alcanzó la misma fama que su padre. Interpretó una versión más joven de sí mismo. Jim Hardy apareció en varias películas, entre ellas Holiday en 1942. Jim Hardy era el personaje que interpretaba a su padre. No era raro que él y su padre actuaran juntos en el escenario, además de aparecer como invitados especiales en otros programas de televisión. Philip Crosby nunca se contentaba con un solo aspecto de sus actividades de ocio. Siempre tenía un amplio abanico de opciones. A lo largo de su carrera, trabajó como corredor de bolsa, además de servir en los Marines. Reveló a la revista People que su última actuación fue en 1983, y tuvo lugar en una fiesta celebrada en el Burbank Elks Club. Había pasado un año desde su última actuación y aún no había regresado. Un hombre que ya se había casado 4 veces. Además, fue arrestado muchas veces por conducir cuando no estaba sobrio en el año 1980. Según Chuck Morrell, el gran fullback del equipo que vivía entonces con Crosby, el padre de Philip hizo que un chofer le entregara un flamante Chevrolet cuando era estudiante universitario. Crosby era compañero de habitación de Philip en aquella época. A pesar de que Philip llevaba una vida diversa, consiguió mantener sus conexiones con la industria del entretenimiento a través de su familia. Por desgracia, durante toda su vida, Philip Crosby, junto con otros miembros de la familia Crosby, luchó contra el alcoholismo y otros problemas emocionales como la depresión y la ansiedad. Estos problemas no solo afectaron a su vida laboral, sino también a su vida personal. La muerte de Philip Crosby se produjo el jueves 13 de enero de 2004, cuando tenía 69 años. Sus seres queridos y admiradores recibieron un triste golpe al enterarse del fallecimiento de otro niño Crosby que había crecido en el candelero gracias a su famoso padre. Durante una entrevista que tuvo lugar en 1959, Ben habló de las experiencias que tuvo con sus padres. Se dio cuenta de que no era un buen padre. Además,
expresó su convicción de que no había cumplido sus expectativas al prodigarles recursos económicos, esperar un exceso de disciplina y esfuerzo y no proporcionarles el tiempo y la atención adecuados. Bean llegó a añadir que él y su madre, que también es su esposa, se esforzaron al máximo por alcanzar nuestros objetivos. El hecho de que Lindsay estuviera al lado de su padre durante todo el calvario es algo que debe mencionarse. Lindsay ha declarado que a su padre le cuesta sentir que les ha defraudado como padre. A Lindsay le dolió mucho leer que su padre había hecho ese comentario en una entrevista, cuando Bean declaró que lo único que quería era dar a sus hijos un poco de lo que su padre le había dado a él. Continuó expresando aún más su frustración. Dijo que no había nada más que quisiera hacer. Bing Crosby murió el 14 de octubre de 1977, cuando tenía 73 años o más. Lindsay Crosby falleció en 1989, y Dennis Crosby le siguió 2 años después. Ambos sucesos ocurrieron el mismo año. Gary Crosby falleció en 1995 como consecuencia de las dificultades que atravesó a causa de un cáncer de pulmón. Marca indeleble. A lo largo de la historia de la música y el cine estadounidenses del siglo XX, Bing Crosby está considerado como uno de los músicos más importantes, pionero en el desarrollo de los métodos de grabación contemporáneos. Es conocido no solo por su famosa voz, su cálida voz y su estilo natural de interpretación. La legendaria canción White Christmas es el sencillo más vendido de todos los tiempos, con más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Crosby produjo más de 1.600 canciones a lo largo de su carrera, que abarcó más de medio siglo antes de retirarse. En 1944, Crosby ganó el premio al mejor actor por su interpretación en Going My Way, NM 1945. Bing Crosby ot hi Oscar Chodin Bien Nam Sut SCNHT Kung Viva Idin Chachacoma Jatron Bepin Going My Way, Cebit, ONGTR Tan También LN Utiense LN Chokung MT Baidin. Kitip TCNHNS Viva Icha Oma Jatron PHN Tip Teo de Bausa DST, Maris, 1946. NM 1955. ONGNHND MMT Hi Oscar Chobaidin Tron The Country Girl. Además, participó en más de 70 películas, la mayoría de ellas comedias y musicales. Trabajó regularmente con Bob Hope en la conocida serie Road to, considerado uno de los dúos más influyentes de Hollywood en aquella época. En la industria musical, Bing Crosby fue galardonado con el Grammy Lifetime Achievement Award en 1963, en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a la industria discográfica. Además, varias de sus grabaciones clásicas han sido incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy, como White Christmas, 1942, Swinging on a Star, 1944, Pennies from Heaven, 1936, y Don't Fence Me In, 1944. De todas ellas, White Christmas no solo es su grabación más famosa, sino también el sencillo más vendido de todos los tiempos. Más allá de la música y el cine, Bing Crosby también ha sido reconocido en el campo de los medios de comunicación de masas. En 1960, recibió el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro por su destacada carrera cinematográfica. Fue él quien primero abogó por la tecnología de grabación en cinta magnética y realizó importantes inversiones en ella, lo que a la postre condujo a la revolución de la radio y la televisión. En 1962 se le concedió el Grammy Lifetime Achievement Award, en reconocimiento a su gran repercusión, y se le otorgaron 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, una por sus logros en el cine, otra por su labor en la televisión y otra por sus grabaciones. En 1970 recibió el premio Peabody, uno de los más prestigiosos de la industria de los medios de comunicación, en reconocimiento a su gran influencia en la radio y la televisión. El estatus icónico de Bing Crosby se confirma además con la posesión de 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Estas estrellas fueron colocadas el 8 de febrero de 1960, convirtiéndose en un claro testimonio de su amplia influencia en el entretenimiento estadounidense durante muchas décadas. Más allá del ámbito artístico, Bing Crosby dejó un legado. Además de su talento, un gran número de historiadores y críticos musicales lo consideran uno de los músicos más importantes del siglo XX. Esto se debe no solo al hecho de que aportó innovaciones al mundo del espectáculo, sino también a su genialidad, por la magnitud de su carrera y la amplitud de su influencia. El nombre de Bing Crosby se ha convertido en un componente indispensable de la historia cultural de Estados Unidos. Le agradezco mucho su tiempo. Si quieres ver otro de nuestros interesantes vídeos antes de irte, no dejes de suscribirte a nuestro canal.